Buenas tardes. En primer lugar, lógicamente, es la primera ocasión que tengo de estar aquí en esta sede de la Fundación Manuel Jiménez Abad y, por tanto, me siento enormemente satisfecha. Muchas gracias a sus organizadores porque, como se ha dicho anteriormente, este se está convirtiendo en un foro realmente importante de debate del derecho constitucional. Por lo tanto, como constitucionalista, para mí es un orgullo estar aquí. Pero sobre todo quiero agradecer también a los jóvenes que han tenido esta iniciativa y que desde un primer momento yo pues no dudé en decir que sí, pero con el paso del tiempo me he sentido todavía más satisfecha de haber dicho que sí, porque el resultado ha sido realmente satisfactorio. Me pareció una iniciativa muy loable, pero tampoco me venía a extrañar mucho porque se venía demostrando últimamente que teníamos un grupo, muchos nombres me sonaban de haberlos dado de alta en la ACE y haberles enviado el certificado, pero no les conocía personalmente, pero sí que se iba vislumbrando en los congresos que teníamos un grupo de jóvenes activos, un grupo de jóvenes que venía con mucha fuerza impulsando el estudio del derecho constitucional. Y esto es lo que se ha venido demostrando con esta iniciativa. Por lo tanto, me parece realmente loable. Pero sobre todo por el resultado. Y el resultado general, pero yo me centraré en las dos aportaciones, que me corresponde comentar. El resultado general denota una juventud preparada, una juventud que realmente nos hace sentirnos satisfechos por contar con un relevo generacional ya también preparado. De este modo, me centraré primero en la participación de la contribución de Mar. Por supuesto, la intervención ha sido oral, ha sido muy fluida y extraordinaria, pero yo me voy a centrar en el texto escrito y quería sobre todo felicitarle por el tratamiento que hace del tema. Primero por la elección, porque parece que pueda ser un tema generalista, que puede desembocar en un tratamiento que, bueno, pues un poco descafeinado. Sin embargo, usted hace un tratamiento realmente serio del mismo. Me gusta mucho el planteamiento que ha ido extrayendo del proceso de elaboración de la Constitución, los tres pilares sobre los que se asienta el debate en torno al precepto analizado y, por tanto, usted identifica muy bien cuáles son los problemas que se plantean durante ese debate constituyente, que a la postre iban a ser los que se iban a traducir finalmente en su desarrollo. Coincido plenamente con que no es posible identificar y cerrar un concepto que de por sí ha de ser indeterminado, como es el concepto de juventud, pero nos aporta algunos ejemplos de algunos ordenamientos en los que sí que hay una concreción de hasta dónde llega la juventud o hasta dónde no. Bueno, pues no es realmente importante. Creo que nos puede dar puede ser muchísimo más útil tener abierto ese concepto para poder desarrollarlo mucho más. Respecto a la reiteración que se puede
plantear en relación con el artículo 9.2, usted la rebate muy bien, pero es que hay muchos preceptos en el texto constitucional que pueden ser reiterativos y no por esto son criticables. Y no solamente en preceptos que puedan ser ubicados en zonas de penumbra, como las de los principios rectores, sino preceptos como el artículo 9.1 y el artículo 53. ¿Acaso no son reiterativos cuando dice el artículo 9.1 los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico? Y luego el artículo 53 vuelve a decir los poderes públicos están especialmente vinculados. Es una reiteración que no me parece absolutamente innecesaria. Por tanto, tampoco sucede nada porque haya una reiteración en este caso. Plantea la posición del precepto en el capítulo dedicado a principios rectores de la política social y económica. Bien. Se han escrito ya tantísimos textos en relación con criticando debidamente que unos son derechos fundamentales, otros son derechos solamente constitucionales. Yo creo que estas tesis ya están bastante superadas y sobre todo desde las construcciones, por ejemplo, de Jiménez Campo y de Bastida, cuando hablan de cuáles son los conceptos que asientan la fundamentalidad de los derechos. Pero, sobre todo, hemos criticado en muchas ocasiones y debidamente los principios rectores de la política social y económica por considerarlos que no tienen la misma vinculación que un derecho fundamental. ¿Vale? Usted aplica muy bien la regla de Alexis, de los principios y las normas, pero quizá en esa hipotética reforma de la Constitución que plantea sería ya posible que nos planteáramos superar un poco esa división que hace el artículo 53 de la distinta protección entre los derechos fundamentales, los constitucionales y los principios rectores. Yo creo que ha quedado ya un poco desdibujada y ya está un poco como superada, ¿no? Y está siendo incluso algo distorsionadora. Principios. ¿Por qué? Porque junto a todos esos principios les hemos ido dando, bien normativamente, bien jurisprudencialmente, les hemos ido colocando en un lugar que ha desvirtuado que no tuvieran ese valor, que tuvieran meramente un valor programático. Efectivamente, no lo tienen y no entramos en la discusión, como García Enterría. Yo tampoco entro en la discusión. Tiene todo texto constitucional, todo lo que está incluido en el texto constitucional, tiene el valor y, por tanto, no son meros principios programáticos. Pero es que, además, yo creo que sí que hemos avanzado bastante en lo que a mí me gusta mucho la construcción que hace Martín Retortillo de la defensa cruzada de los derechos. Hemos hecho avanzar esos principios en muchas ocasiones a través de lo que es la defensa cruzada de los derechos. Podemos tener muchísimos ejemplos, pero nos podemos centrar en la defensa cruzada de los derechos en relación con el precepto que Mar analiza. Bueno, si lo ponemos en conexión, porque es suficientemente amplio como para no ser una mera participación, sino que habla de participación en diversos ámbitos. Bueno, pues esa defensa cruzada de los derechos, podemos cruzar el 48, lógicamente con el 9.2, lógicamente con el 14, lógicamente con el derecho de asociación y participación, es decir, podemos cruzar el artículo 48 con diversos preceptos que tienen una protección mucho mayor y de ello extraer una serie de consecuencias que nos resten el considerarlos
como los hermanos pobres del constitucionalismo actual. En esta línea, yo pienso que el planteamiento que haces es muy bueno. Al principio me sorprendió un poco el triángulo Constitución griega, portuguesa y ecuatoriana. Ahora lo has explicado, pero decía, pues es que no sé dónde está la relación, pero bueno, todo es cuestión de innovar y justificar. Yo creo que está muy bien trabado todo el trabajo, pero que podría desarrollarse, sobre todo, puesto que las comunidades autónomas son los espacios en los cuales el Estado social ha tenido mayor desarrollo. Creo que hay estatutos de autonomía que dedican un espacio importante a la protección de la juventud y, sobre todo, hay leyes autonómicas que potencian y lo hacen supliendo las carencias constitucionales y las carencias estatales. Hay, por ejemplo, la ley valenciana es una ley que, bueno, no quiero decir que sean leyes que extraen al máximo todo el potencial, pero sí que avanzan en la protección. Y sobre todo, no solamente leyes de protección de juventud, nos encontramos en diversas comunidades autónomas con leyes sectoriales que potencian la protección de la juventud y quizás sería interesante hacer un análisis de esa protección. Por ejemplo, la protección en el ámbito de la renta, del impuesto sobre la renta, deducciones, protección en el ámbito de la potenciación para la adquisición de vivienda, o la adquisición, no adquisición con carácter de propiedad, pero sí para poder ayudas de alquiler, ayudas de vivienda, que están dispersas por una legislación sectorial que tiene un mayor arraigo en las comunidades autónomas, precisamente por las competencias que tienen las comunidades autónomas, ¿no? Entonces, yo creo que sería interesante continuar ese análisis desde la perspectiva del derecho autonómico, a ver cómo en la realidad se han venido desarrollando esa protección de la juventud en todos los ámbitos. En todo caso, me parece una aportación seria, juiciosa, razonada y madura. Me parece muy madura. Y yo siento envidia de que sean tan jóvenes y tan maduros en el estudio del derecho constitucional. Así que, enhorabuena. Pues la aportación de Daniel es muy arriesgada. Es muy arriesgada porque aborda, yo creo, que uno de los temas más difíciles hoy en día del derecho constitucional. Por lo tanto, le felicito que haya tenido usted el arrojo y la valentía. Estamos acostumbrados a hablar de protección de datos. Se ha escrito tanto de protección de datos y hay un bagaje importante de leyes, sentencias, reglamentos, normativa europea, etcétera. Pero sigue siendo una materia absolutamente que nos desborda. Los problemas que plantea, y ahora me referiré a algunos de ellos, los problemas que plantea avanzan a pasos muchísimo más agigantados que las respuestas que somos capaces de ofrecerle. Pero seré un poco más concreta. Hace un recorrido muy esclarecedor de
cómo el texto constitucional contempla, bueno, pues con críticas, la protección de datos con ese carácter preventivo, ¿no?, del 18.4, que no denota otra cosa que el miedo al desconocimiento, ¿no? La prevención siempre es cierto miedo al desconocimiento y en aquel caso, lógicamente, el constituyente la tenía, como no podía ser de otra forma. Hace ese recorrido, hace el recorrido de cómo ha ido desarrollándose en la ley orgánica, la primera, la segunda, las sentencias del Constitucional y, sobre todo, las de la Unión Europea. La normativa europea, por un lado, y las importantes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y también algunas de la COPLA y etcétera del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Yo creo que él hace este trabajo como preludio a su tesis doctoral y hace muy bien, porque al menos pone los cimientos para construir su tesis doctoral. Sin esta aportación sería muy difícil caminar y progresar en su tesis doctoral, ¿no? Por tanto, es importante sentar bien los cimientos al principio para poder desarrollar después. Se ha referido al reglamento europeo y creo que lo ha hecho en términos bastante positivos, ¿no? Yo, sin embargo, creo que bueno, pues tiene una serie de avances importantes, pero deja nada más ni nada menos que en un tema como este 56 cláusulas abiertas. En temas relevantes, en temas de dejar que sea cada Estado quien determine temas tan importantes como protección en materia de salud, determinación de la edad, la protección de los menores, datos médicos, etcétera. Es decir, creo que tratándose de un tema como del que se trata, creo que tendría que haber sido un reglamento más homogeneizador. No debería haber dejado cláusulas tan abiertas. ¿Por qué? Porque esto me permite conectar con los problemas que plantea la protección de datos de carácter transnacional. No es un espacio solamente el de la Unión Europea de Protección de datos. Es que la Unión Europea somos exclusivamente un grupúsculo frente a los terribles problemas que se pueden plantear con carácter transnacional. Y los estamos viendo. Es decir, dejar tantas puertas abiertas, tanta indeterminación, creo que me parece un riesgo excesivo. El carácter transnacional lo estamos viendo constantemente, ahora me referiré a él. Pero sí que estoy muy de acuerdo cuando critica la delimitación conceptual de la protección de datos. Creo que este es un problema importante que se nos plantea. Hay a veces como una vis expansiva de la protección de datos frente a otros derechos y nos encontramos ya con una serie de sentencias, de leyes, de reglamentos, etcétera, con un recorrido ya importantísimo, pero seguimos sin tener claro cuándo nos encontramos, hasta dónde llega la frontera de un derecho, por ejemplo, el 18.3 del secreto de las comunicaciones y el 18.4. Y esto nos plantea problemas importantes de carácter transnacional, como hemos visto, por ejemplo, muy recientemente en el caso Warren frente a Estados Unidos, Microsoft frente a Estados Unidos. Europa se blinda con una serie
de derechos protegidos, de garantías, de comunicaciones, de datos, etcétera, pero sin embargo, frente a otros terceros estados, quedamos absolutamente desprotegidos. Quedan nuestras garantías absolutamente desprotegidas. ¿De qué nos sirve a nosotros exigir intervención judicial? ¿De qué nos sirve reforzar las garantías? Primero tenemos que delimitar bien, y ahí hay un campo importantísimo para saber qué es un dato y qué no es un dato, y yo sigo viendo tantísimo problema en ver si el número PIN es un dato o no, si el teléfono móvil hasta dónde puede ser un dato o no, si la tarjeta puede ser un dato o no, es decir, porque desconocemos muchas veces el alcance de si estamos ante un derecho o estamos ante otro. Por tanto, ahí hay un campo tan importante para delimitar que esto, reitero, ha sido usted muy valiente a la hora de afrontar el tema, porque, insisto, es un tema complejísimo. Sobre todo también porque habla de datos protegidos, pero es que muchas veces los ataques y los principales riesgos vienen de datos menos protegidos y que no alcanzamos a determinar. Bien, es garantista el reglamento, es garantista la ley en determinar cuáles son los datos especialmente protegidos. Bueno, pues hay veces que hay datos que no entran dentro de ese carácter especialmente protegido, que suponen una intromisión realmente sangrante en nuestros derechos y que desconocemos. Por ejemplo, pondré un caso. Bien, el distrito postal no es un dato protegido, ¿no? No es especialmente sensible, no es discriminatorio, no es ningún dato protegido. El distrito postal está sirviendo en muchas ocasiones ¿para qué? Para determinar, bueno, tú vives en este distrito, tu nivel de vida es este, el nivel de contaminación, el nivel de vida, de alimentación puede ser este, por tanto yo soy una agencia de seguros, te voy a, en función de tu distrito postal, que no es ningún dato especialmente protegido, te voy a aplicar una prima porque si vives en un distrito que está plenamente contaminado, eres un riesgo para mi compañía. ¿Sabemos esto? No, es que jugamos con un pleno desconocimiento, jugamos constantemente con el desayunarnos con nuevos problemas, ¿verdad? Que no sabemos darles respuestas más que a posteriori, pero ya se ha producido la vulneración del derecho. Por ejemplo, geolocalización o estas aplicaciones que tenemos que nos parecen tan magníficas. Ostras, me dice que hoy he caminado tanto que todavía me falta medio kilómetro para cumplir mis objetivos. Y además le quiero aplicar porque tengo problemas de tal y se lo digo. Esto es absolutamente algo que no somos conscientes porque no es ningún dato especialmente protegido. Estamos dando una información extraordinaria a las compañías de seguros. Vale, usted, si pone esto, es que tiene sobrepeso, porque además le ponemos nuestro peso. Tiene usted sobrepeso, con el sobrepeso puede tener determinados problemas de salud, etcétera, etcétera. Es un riesgo usted para mi compañía, ¿no? Es decir, jugamos constantemente con ese desconocimiento y con ese avance, que yo creo que el tema es pues inabarcable en todas sus manifestaciones, pero
que estoy absolutamente convencida que usted hoy no tiene respuestas, como ha dicho, y lo cual es muy loable que usted no tenga hoy respuestas, porque primero casi nadie las tiene y no se pueden tener respuestas cuando uno está en sus primeros pasos de tesis doctoral, lógicamente, porque usted está andando este camino. Ha empezado a andar este camino, pero para andar este camino ya tiene un planteamiento muy serio, iniciado. Y no tiene respuestas hoy, pero yo estoy convencida que siendo usted un investigador tan serio, cuando acabe su tesis nos va a plantear algunas, nos va a ofrecer algunas y por lo menos, por lo tanto, las esperamos con mucha esperanza. Valga la redundancia, ¿no? Bien. Felicito, pues, a todos los autores, a los coordinadores, a la iniciativa, a Pablo, que también le pido disculpas por la sangría a la que le someto constantemente. Y agradecerles que hayan tenido la deferencia de pues haberme elegido para estar hoy aquí. Para mí es un auténtico placer. Muchas gracias.